Amén. Hoy tengo una lectura de la palabra de Dios. La encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 22. También puede buscar esta lectura en Mateo 8, 23 al 27 y Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Usted puede observar cómo esos diferentes evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, enfocan esta lectura preciosa de que habla de que Jesús calma la tempestad. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad del viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios por siempre. Mis amados hermanos, Lucas, que es uno de los evangelistas que más escribe, más amplio escribe, y que ocupa, digamos, una cantidad amplia de capítulos. Y en cuanto a lo que es las informaciones que da de la vida de Jesús, pues habla con mucha claridad y con acierto. Y nos presenta un cuadro muy interesante hoy, que podría ser muy parecido a la situación que nosotros tal vez estemos atravesando en este día por una, otra o cualquier razón. Sabemos que el Señor Jesucristo vino a la tierra con una misión del Padre de cumplir su ministerio, de dar a conocer su ministerio, de predicar la palabra, de sanar, sobre todo de salvar, de darle salvación al hombre. Pero un día los discípulos estaban con Cristo en una barca y el Señor los invita a pasar a otro lugar. Se cree que iban a la tierra de los Gadarenos, donde allí estaría pues resolviendo siempre situaciones, predicando a las almas, rescatando vidas, sanando y resolviendo problemas como era normal mientras Cristo andaba cumpliendo su ministerio. Pero vino una situación que se presentó con los discípulos y con el mismo Jesús. Los discípulos estaban con Cristo en la misma barca, en el mismo lago y en la misma situación. Lo único que Cristo, cuando les dice pasemos al otro lado del lago, y así lo hacen, entonces Jesucristo se durmió. Estaba durmiendo. Normalmente cuando una persona está durmiendo, no se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, no se comporta como los que están despiertos. Alguien dijo que lo más que se parece a la muerte es el dormir, porque el que duerme, y más si tiene el sueño pesado, por ejemplo, si tiene el sueño pesado, puede sonar y pasar lo que pase y esa persona no se da cuenta. No sabemos aquí si Cristo tenía el sueño pesado, como decimos comúnmente, o si Cristo tenía el sueño liviano. De lo que sí sabemos es que se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y entonces se anegaban y peligraban
porque fuertes olas golpeaban la barca de los discípulos y la barca donde estaba Jesús, que era exactamente la misma barca. Ellos se desesperan. Se desesperan. Es bueno que nosotros sepamos que los discípulos del Señor Jesucristo tenían conocimiento de lo que era la navegación, porque ellos vivían de la pesca en su mayoría. Se supone que un pescador que conoce los lagos donde pesca, sabe dónde las aguas son profundas, conoce cuando viene una tempestad, cómo va a remar, eso tiene su técnica como todo en la vida, de qué manera va a hacer las cosas, pero en este caso parece que a ellos se les escapaba de sus manos el poder resolver dicha situación y su vida corría peligro. Pero note, Cristo estaba ahí. Cristo estaba en la barca, pero lo único que estaba sucediendo es que estaba durmiendo. El que duerme está en silencio. El que duerme, pues, no se da cuenta normalmente de lo que pasa. Los discípulos vinieron a él, le despertaron de manera desesperada, como era normal, como es normal en una situación como esa. Maestro, maestro, perecemos. Y dice la palabra que él despertó, reprendió las olas y cesaron y se hizo bonanza. Lo que podemos evidenciar aquí en este momento es que Jesucristo, ese sacerdote de sacerdotes en el orden de Melquisedec, demostró y sigue demostrando que tiene autoridad sobre todas las cosas habidas y por haber, y que nada, absolutamente nada, está por encima del poder de Dios. Y el Señor te está recordando a ti eso hoy, que tal vez estás preocupada, preocupado, turbado, angustiado, desesperado, volviéndote loco de aquí para allá, de allá para acá. Lo primero que quiero decirte es que el hecho de que tú seas cristiano no significa que tu vida nunca estará en peligro. Lamentablemente muchos de nosotros estamos falsamente ilusionados y creemos que porque somos cristianos no va a venir a veces situación difícil a nuestra vida. Y esa es una falsa ilusión, esa es una falsa mentira. De hecho, he visto personas que cuando empiezan a ver que las cosas les salen mal en la salud, en lo económico, en lo familiar, en lo amoroso, entonces empiezan a retirarse de Dios, empiezan a retirarse de la iglesia. Porque ellos creen que por el hecho de ser cristiano, de orar mucho, de hacer silicio, de tener dones y talentos, se creen que no va a venir una situación. Un día te va a llegar. Recuerda lo que dice Efesios 6, que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza, para que cuando te llegue el día malo, el día de la prueba, el día donde tu barca esté peligrando, entonces tú enfrentes la situación, te quedes de pie y sigas en victoria. Porque no estamos llamados a ser derrotados por las pruebas. No estamos llamados a ser derrotados por las situaciones que estamos pasando. No, estamos llamados a representar a Cristo con carácter, con valor, con fe. Amén. En el Espíritu, enfrentando toda prueba que llega a nuestra vida. Los discípulos estaban con Cristo. Y se supone y es cierto, y lo afirmamos, que ellos estaban al lado de un ser supremo que era 100% hombre, 100% Dios. El Señor sabía, y lo afirmo, que esa tempestad estaba alborotada en la barca donde él estaba durmiendo. Nunca me voy a imaginar que Dios no lo sabía. Él lo sabía. Como Él sabe lo que tú estás pasando. Como Él sabe que te han demolido, que te han destruido, como Él sabe la condición por la cual de salud estás atravesando, o tal vez económica, y entiendes que hay un silencio de Dios, y dices, caramba, Dios no me oye, Dios no está conmigo, y has hecho esfuerzos
muchos para tratar de resolver tu problema, de tal manera que hoy ya no tienes fuerzas para seguir, de tal manera que hoy estás pensando tirar la toalla, de tal manera que hoy estás pensando abandonarlo todo y buscando una solución muchas veces donde no lo hay. Tengo que decirte que no, detente. Jesucristo está en tu barca, Jesucristo está en tu casa. Aunque estés enfermo, Jesucristo está ahí en tu salud. Aunque tenga problema en el matrimonio, Jesucristo tiene el control del matrimonio. Aunque tenga problema de economía, Jesucristo tiene el control de la economía de tu casa. Aunque tenga problema con tus hijos, Jesucristo tiene el control y el dominio de tus hijos. Porque el Señor ha establecido un orden en todas las cosas de la tierra y nada escapa de su orden, ni de la vista poderosa de ese Rey de Reyes y Señor de señores. Pero a veces el diablo nos ministra y nosotros nos dejamos llevar de sus mentiras y nos dejamos llevar de sus engaños. Yo quiero decirte que lo que busca el enemigo es que tú dudes. Lo que busca el enemigo es que tú mengues, que deje de orar, que deje de ir a la iglesia, que deje de creer, que abandone la fe para entonces hacerte añisco y destruirte. Pero como hombre o mujer conocedora de la palabra de Dios, que está sumergido en la palabra, que no vive un evangelio de emociones, sino bíblico, saca de abajo y recuerda que Dios está contigo, que Dios está a tu lado, que el hecho de que tengamos prueba y problema no es sinónimo de que Dios nos abandonó. Basta de tener esa falsa creencia. En el momento de la prueba es que más creo. En el momento del dolor es que más confío. En el momento de la dificultad es que más clamo. Cuando mi carne no quiere orar, ahí es que oro. Cuando mi carne no quiere leer la Biblia, ahí es que la leo. ¿Por qué? Porque yo sé que aunque la situación está difícil, Dios está en mi barca. Vamos, tú que me escuchas, que estás ahí soltando palabras negativas. Sí, palabra negativa, que te están condenando y hundiendo. Levántate y cambia ese lenguaje y empieza a decir: Dios está en mi barca. Y aunque he clamado, aunque he pedido, aunque he ayunado, aunque he rogado 1 y 1000 veces y de 1000 maneras y no he visto respuesta, yo sigo confiando, yo sigo creyendo y sigo esperando pacientemente en Dios. Y me sigo inclinando a Él. Y si es necesario morir, así moriré. No hagas como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto con mano fuerte, que cada vez que le llegaba un problema deseaba volver a Egipto. No hagas como el pueblo de Israel, que tardó 40 años en el desierto por cacones, por cabezadura, por incrédulo. Porque cuando se tardaba Moisés con algo, si Moisés se tardaba era una crítica. Si no llegaba a la comida era una crítica. Si no había agua era una crítica y todo un problema. Y dudando. Entonces eso es lo que quiere el enemigo, que tú dudes. Tú puedes ser cristiano y te van a llegar dificultades. La Biblia dice que cada día trae su propio afán. Nunca debes pensar que Dios no es tu amigo, que Dios te abandonó. Todo lo contrario, tienes que creer que Dios está ahí. Y yo sé que hay gente que me escucha en este momento que está atravesando por muchos problemas. Muchos problemas. Y solamente usted y Dios lo saben. Porque yo le digo algo, cada quien es el que sabe cuánto le pesa lo que está pasando. Yo te puedo decir a ti, te acompaño en tus sentimientos. El pastor puede venir a orar contigo, ponerte la mano y decirte: mira, yo entiendo. No, eres tú que sabes cuánto te duele lo que tú tienes. Pero la palabra está ahí. Y con ella nosotros consolamos. Esto no es de nosotros. Esto no es algo personal. Señores, la gente está con el grito al cielo, desesperado. Amén, angustiado. Y yo quiero decirte que hay un Dios bueno, hay un Dios lindo que te ayuda. Los discípulos, teniendo a Jesús, se desesperaron. Maestro, perecemos. Su fe se volcó a creer algo negativo para ellos. Pero cuánta gente que en un momento dicen y decían: yo creo en Dios, que Él está conmigo, cuando la situación ha arreciado y están diciendo: de esta no me salva nadie. Y de la única manera que yo salgo de esto es si esto. Dios está contigo, es lo que tú tienes que decir, mi amado hermano. Dios está a tu lado.
a pesar de ese problema familiar. Eso no significa que Dios te ha abandonado. ¿Cuántos de nosotros, por cuando empiezan a acontecer cosas en nuestra casa, en nuestro entorno, empezamos a decir: ay, hermano, Satanás está revolteado en mi casa? Calle ese lenguaje antibíblico. Falta de fe. No, que se me dañó la nevera, una nevera nueva. Es que Satanás no es fácil, varón. Y él contento porque tú lo que estés predicando de él. Tú sabes la cantidad de gente de manera errónea que están predicando del enemigo. Y ya yo tenía el trabajo, mire que me iban a llamar. Y era la segunda entrevista, mire varón. Y Dios me habló y me dijo que ese trabajo era mío y que creyera. Pero mire hermano, Satanás se metió. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que Satanás tuvo más poder que Dios. Eso es un pecado, hermano. Nosotros necesitamos revisar nuestra fe, revisar nuestro lenguaje. Nosotros necesitamos revisar nuestra fe y nuestro lenguaje y nuestra creencia, porque como creemos es que hablamos. No, y Dios me entregó ese territorio y entonces ahora lo perdí. Y ahí terminamos y nos condenamos, porque estamos creyendo de manera equivocada. Los discípulos, aún estando con Cristo, le llegó ese problema. Y muchas veces te llegan a ti situaciones y es Dios para glorificarse, y es la mano de Jehová para glorificarse, y nosotros pendientes al otro, y nosotros prestando atención al otro. Concéntrate en Dios. Tú que me escuchas, que tiene una gran dificultad, ¿cuál? Yo no sé, tú la sabes. Tú que me escuchas, que estás ahí con un grave problema, te digo, no te concentres en el problema. No dejes que ese problema te tome de tal manera que tú tengas ese problema en tu mente, que estás como un disco rayado, solamente hablando de eso. Levántate a hablar de Jesucristo. ¿Qué le dijeron los discípulos? Maestro, despierta que perecemos. ¿Por qué? Porque esa era la fe que ellos tenían, que iban a perecer. Eso era lo que ellos creían, que por la magnitud del problema. Pero ¿cuánta gente me están oyendo que cree que su problema no tiene salida? Hoy en día, cristiano, ¿cuántos de los que me escuchan en este momento, mi amigo, mi hermano, que estás en sintonía a esta hora, estás considerando que de esta no te salva ni el médico chino? Tengo que decirte que Jehová está contigo. Jesús está en tu barca. Vamos, decláralo. Jesús está conmigo en mi casa. Sí, aunque la nevera se dañó, aunque la vecina me odia, aunque me maltrata el vecino, aunque mis hijos me maltratan, Jesús está conmigo en mi barca. Yo no estoy solo. Él está conmigo. Él está a mi lado. Los discípulos no estaban solos, pero a pesar de que estaban con Jesús, ellos se turbaron como nos turbamos nosotros, que creemos que no hay salida y le creemos a los problemas. Créele a Cristo, no le crea a los problemas, créele al Señor. Ellos dijeron: maestro. Despertando el maestro reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Tú le sirves a un Dios que tiene autoridad. Quiero decirte que tú le sirves a un Dios, si eres cristiano, que le sirves a un Dios que tiene autoridad sobre el mar, que tiene autoridad sobre las olas, que tiene autoridad sobre tu prestamista, ese prestamista que te está haciendo la vida imposible, que ha tomado tus bienes, ese prestamista que dijo que te iba a embargar, no es más grande que el poder de Dios. Ese que dijo que te va a matar no es más grande que Dios. Ese cáncer, esa tempestad no es más grande que Dios. Dios por encima de todo. No olvides esta palabra, que el único que tiene autoridad para moverse como quiere Dios. Por eso te digo que te levante a creer. Job, que fue un hombre de dura prueba. Job, que fue un hombre de duro dolor. Job, un hombre sarnoso, lleno de sarna, lleno de gran angustia, lleno de dolor y amargura, dijo en Job 23:13, Dios hace lo que quiere, pues Él es el único Dios. Nadie lo hace cambiar de planes. Yo quiero decirte que Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan contigo.
Saca de tu cabeza toda distracción, que eso es lo que quiere el enemigo, distraernos. Recuérdate, en medio de esa prueba, di como dijo Job, Dios hace lo que quiere. Él no dijo el diablo, él dijo Dios, pues él es el único Dios. Y nadie lo hace cambiar de planes. Por eso se levantó y le dijo a las olas, amén, deténganse cuando los discípulos estaban turbados. Aquí vemos un gesto de misericordia. Aunque ellos estaban con poca fe, Dios ejerció misericordia. Levántate y dile, Señor, perdona mi incredulidad, he dudado, perdóname, ayúdame, que tú tienes poder. Decláralo con tu boca, tú tienes poder para ayudarme y tú eres el único. Mire cómo ordenó a esas olas, las reprendió, se aquietan ahora. Jesucristo en este momento, tú que me escuchas, le puede decir a ese problema que tú tienes, desaparece, a ese cáncer, a ese SIDA que tú tienes, a ese problema familiar. Pero si lo que te pones a estar turbada o turbado, no va a suceder nada porque tu fe no es conforme a lo que Dios quiere en ti. Por eso tienes que levantarte y creerle a Dios. Tú le sirves al Dios más grande. Amén. Al Dios poderoso. Él tiene autoridad. Amén. Sobre todas las cosas, sobre los gobiernos, sobre las autoridades, sobre el infierno. Aleluya, en todo lugar Él es el que manda. La Biblia dice en Daniel 4:35, búscalo. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano y decirle qué haces. Léalo en Daniel 4:35 y saque toda esa basura de su cabeza de pensamiento negativo que lejos de ayudarlo lo tienen hundido en una religiosidad que no te deja avanzar. Yo quiero llevar un currículum, pero yo no tengo una cuña. Yo quería llevar un currículum, pero mira, yo no puedo ahora llevar ese currículum porque no tengo una cuña. Y yo necesito, usted ve, yo lo tengo bien preparado el currículum, pero yo necesito que alguien humano hable por mi mentira. Llévalo. Levántate, llévalo. ¿No dice Daniel 4:35 que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada? No importa con quién tenga que hablar, puede ser el presidente, ve con altura y como un hombre de Dios, sin andar mendigando, y expone tu situación y cree que Dios te puede ayudar. Pero ¿cuántos de nosotros estamos, hermanos, detenidos en el tiempo y en el espacio? Que no avanzamos, que no crecemos, vienen años y pasan años, la misma queja, el mismo dolor, la misma angustia. Basta, levántate en el nombre de Jesucristo. Y pon toda tu confianza en Dios. Y pon toda tu fe en Él. Y vas a triunfar. Y vas a caminar. Dice la Biblia que el justo por fe vivirá. ¿Estás llorando en esta hora? Eso es lo que quiere el enemigo. Sigue llorando, que le está dando gusto a él. ¿Has dejado de ir a la iglesia porque te asustó el enemigo? Eso es lo que él quiere. Levántate. Levántate en el nombre de Jesús y pon tu confianza en el Señor. Levántate y pon tu confianza en el Señor. Él es todopoderoso. Alábalo, salta su nombre. No hay poder más grande que el de Dios. No hay hombre más grande que el Señor. No hay nombre más grande que Él. Él es el Rey. Levántate. Pero algo importante que vemos aquí en este cuadro que nos presenta Lucas también es que cuando Jesús despierta y reprende al viento y a las olas, que se calman y se hace bonanza. ¿Tú sabes lo que él le dijo? ¿Dónde está vuestra fe? Y interpreto yo en otra palabra, este escándalo no es necesario que ustedes lo hagan. Este escándalo no es necesario.
¿Dónde está vuestra fe? Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos escandalizados por la prueba? Cuando nosotros mismos, si estamos en comunión con Dios y verdaderamente estamos sirviendo a Dios, tenemos autoridad. Amén. Tenemos autoridad para reprender cualquier situación. Yo lo creo, hermano. La iglesia no está desarmada. La iglesia tiene autoridad contra el mismo diablo. Si lo hacemos en el nombre de Jesús, usted tiene autoridad para ordenarle a esos demonios, a esos espíritus, a esa negatividad, a esa falta de fe que la está atacando. Usted tiene autoridad de hacer que esa tempestad se calme en el nombre de Jesús. Te está atacando tu esposo, tu esposa. Levántate con autoridad en el nombre de Jesús, que tú puedes hacer que esa tempestad calme. Mire cómo Cristo le dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué le dijo eso? Ustedes pueden hacerlo. Están desesperados y volviéndose locos por la falta de fe. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¡ay! ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y obedecen? Oye, tú te preguntas lo que no sabes, lo que tú sabes, tú lo confirmas. ¿Sabes por qué ellos se lo preguntaron? Porque era necesario que eso pasara para que ellos se dieran cuenta que no creían ni conocían bien a Jesús. Por eso se sorprendieron, por eso se maravillaron. Porque no creían bien como tenían que creer. Pero ¿cuánta gente está dentro de la iglesia que no tienen una fe como verdaderamente tienen que tenerla? Todavía están dudando y que yo estoy orando para que Dios me confirme si yo soy de aquí. Yo estoy orando para que Dios me confirme si yo soy cristiano. Yo estoy orando para que Dios me confirme. ¿Qué es lo que tanto ora? Sométete a la palabra, comprométete con Dios y dile, voy a dejar la carnalidad, voy a dejar de ser impío, voy a dejar de ser chismoso, voy a dejar de tener odio, me voy a apartar con tu ayuda del rencor, de la envidia, de la fornicación, me voy a apartar de la borrachera y me comprometo que con tu ayuda yo lo hago. Entonces vas a tener fe y Dios va a obrar en ti y vas a ser un hombre de victoria, una mujer de victoria. Es probable que esa tempestad que tú estés pasando hoy la esté desatando Dios para que aprendas a depender de Él y para que te dé cuenta que no tiene ninguna fe, que lo que has hecho es vocear mucho en la iglesia y no lo ha demostrado. Esto no es asunto de brinco, de ruido, de salto. No. Esto no es de hacer alarde de que yo tengo el poder de Dios. Esto es que cuando te llegue el día malo, como le llegó a los discípulos, tú sepas enfrentarlo como un verdadero siervo, como un verdadero hombre bíblico, como una verdadera mujer que conoce a Dios, utilizando las armas poderosas que Dios le ha dado, que son poderosas, valga la redundancia, para la destrucción de fortaleza. Eso es lo que dice la Biblia, señores. Eso es lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo lo dijo. Las almas de nuestra milicia no son carnales. Segunda de Corintios capítulo 4, 10, verso 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Te está atacando una fortaleza diabólica. Por ejemplo, un vecino te maldice, te odia, no salga a discutir con él porque tú lo que te estás comportando como un carnal. Ve y vete de rodillas y ora por él y humíllate. Y entonces tú estás usando armas poderosas que son bíblicas y espirituales. Tú tienes problemas en la casa con tu esposo que te maldice, que te odia. Esa tempestad se ha levantado y te dice muchos improperios. No le devuelvas con la misma moneda. Porque ya tú tienes que utilizar las armas que Dios te ha dado. Tú tienes lucha con tus hijos en tu casa. Tú sabes por qué no has podido vencer la tempestad. Porque no estás guerreando como un verdadero soldado que conoce la palabra y que conoce a Jesucristo. Pero si tú entras un dime y direte. El vecino me dijo ajo y yo le dije cebolla. Yo lo que estoy demostrando es que tengo que entregarme a Cristo y Dios mismo me está demostrando que yo lo que tengo que cambiar. No, que mi esposa me habló mal y me dijo 4,000 cosas que yo no quería oír y yo le devuelvo 8,000. Entonces yo lo que estoy demostrando es que soy un carnal.
¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Quedarme callado. Aunque yo sea el hombre, tengo que quedarme callado y buscar la manera después de hablar. Pero es muy fácil decir, no, el diablo está revolteado aquí en la casa y usted enchinchándolo, como decimos en buen dominicano. Hablemos claro para que nos entendamos. Necesitamos entender y saber que no somos cualquier cosa. El Señor les corrigió. Él pudo decirle, ay, mis niños, mis discípulos están peligrando, ay, no se preocupen que aquí estoy yo. No, Él lo corrigió. ¿Dónde está vuestra fe? Actúen en fe. Usted que me escucha que está en prueba, levántese en fe, levántese en fe. Y utilice esas armas que Dios le ha dado, que son poderosas para la destrucción de fortaleza. Y dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mi amado, mi amada, ¿cómo estás en esta hora? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, amado mío? ¿Cómo estás, amada mía? Ilustre, ¿cómo te encuentras en esta hora? Derrotada, derrotado, buscando justificaciones. Levántate. Tú lo que necesites poner en práctica la palabra. Por eso es que te estoy dando palabra, para que la ponga en práctica. Levántate como un siervo del Señor. Pídele a Dios que aumente tu fe. Y di, aunque yo tengo tempestad en esta casa está Cristo. En buenas manos está el volante. Y este barco va a puerto seguro, porque lo dirige el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso creo. Necesitas creer. El evangelio se vive por fe, mi amado. Te va a llegar el día malo, hay que decírtelo, para que cuando te llegue no te sorprenda y como buen soldado pelee, agarrado de la fuente que es Jesucristo. Vamos, vamos. Tú no estás desarmado, tú no estás desarmada. Tú tienes ahí la oración, tú tienes la palabra, tú tienes el Espíritu. Tú tienes a Cristo, tú tienes un pastor, tú tienes una iglesia, tú tienes una rodilla. Y si te cortaron las rodillas, no importa. Desde lo más profundo de tu alma, clama que Dios te oye. Clama que Dios te oye. Aunque no tenga lengua, si eres mudo, clama como quiera, porque Dios lo oye desde el corazón. Es probable que te ha tocado hoy el día malo y la tempestad te arropa y tu casa se llena de problemas y resuelve un problema. No deje la iglesia como hacen algunos, que ahí está el problema. Mantente firme, porque en la barca tuya está Jesús, en tu casa está el Señor, con los tuyos está Dios. Y di, todo está bien en casa, porque en casa está Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Quiero orar contigo en este momento, tú que estás necesitado de oración. Quiero orar contigo en este instante. Lo que estás pasando hoy no es para tu destrucción. Dios te ha dado esta palabra para que enfrentes esta semana completa a todo lo que venga como un verdadero soldado, como un verdadero discípulo de Cristo, como un verdadero Señor, como un verdadero hombre o mujer de Dios. ¿Cuántas personas están pensando abandonar, tirarse del puente, salir huyendo? Enfrenta eso con Dios. Abrázate a Él, llámalo, búscalo, Él está cercano. Vamos, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Mira cada vida que nos escucha. Mira cada vida que nos escucha en este momento. Señor, ¿cuál es la fe de aquellos que nos escuchan hoy? ¿Que perecerán como pronunciaron los discípulos? No. Oh Padre, que puedan decir hoy, yo voy a triunfar, yo voy a vencer, porque Dios va de mi lado. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, clamo a ti. Padre, en el nombre de Jesús, clamo a ti, clamo a ti, clamo a ti, clamo a ti. Clamo a ti, Dios de toda carne, clamo a ti, Dios de toda carne. Fluye tu gracia, fluye tu presencia, fluye tu unción.
Muévete con poder y autoridad. Muévete con poder y autoridad hoy. Vamos, vamos, díselo. Levántate a clamar por tus adversarios, por los que te odian, por los que te maldicen, por los que te asustan. Empieza a clamar, a pedirle a Dios por ello. Guerrera, guerrera, levántate. Vamos, vamos. Levántate en el nombre de Jesús. Oh, creí, por lo cual hablé